Hola a todos, bienvenidos de regreso a una conversación más en este espacio de Seeker Circle. Los que no conocen la comunidad, Seeker Circle es una comunidad para la vida consciente, la claridad emocional y la coelevación. En esta comunidad tenemos espacios para aprender, club de lecturas, recomendaciones de películas, espacios para experimentar, retiros, viajes y espacios de apoyo y acompañamiento en tus procesos. Vas a ver en la comunidad que hay un directorio de coaches y dentro de ese directorio de coaches tenemos coaches que te pueden acompañar en muchas de las aristas de tu vida. Hoy hablamos con Anastasia Gómez, que es consteladora familiar y coach ontológico. Vamos a adentrarnos en su historia, cómo llegó al coaching ontológico y a las constelaciones. Vamos a hablar de qué son las constelaciones, cuál es el impacto que pueden tener en tu vida, cómo ella los combina con el coaching ontológico. Y bueno, la intención es que puedan aprender más sobre este proceso terapéutico tan hermoso que son las constelaciones familiares y que conozcan a Anastasia y su historia. Bueno, los veo del otro lado. Chao. Hola a todos. Hola Anastasia, ¿cómo estás? Hola, hola Daniela, bien, ¿y tú? Ay, aquí feliz de este espacio que vamos a tener hoy. Porque aparte de que te lo digo siempre, me encanta nuestra amistad, me encanta tu sabiduría y la profundidad y no sé, la energía tan calmada que siento cuando estoy cerca de ti. Me encanta poder compartir tu historia y un poquito, ¿sabes?, de dónde viene, qué herramientas usas para poder compartirlas con la comunidad. Y bueno, creo que es divino tener un espacio donde se puede realmente profundizar en la historia de las personas que nos acompañan. Entonces, bueno, me encanta que estemos aquí y quisiera empezar un poquito con eso, si quieres hablarnos un poquito de ti, de tu historia y después cómo fue que recibiste este llamado de conciencia. Ah, wow, Daniela, me encanta porque aquí se empieza a remover todo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que tú me dijiste, no, vamos a contar un poco tu historia, yo dije, ah, ok, aquí se va a empezar a remover un poco esto de atrás, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí cuándo tuve el llamado, yo siempre tengo como un punto de referencia que es el nacimiento de mi hija. La primera, la que logró nacer, realmente, la primera que logró nacer, que Ajá. es la mayor, que hoy por hoy tiene 28 años. Y te pongo un poquito en contexto. Ahora cada día yo entiendo más de lo desconectada que estaba yo, ¿ok? Como hija, como mujer y como mamá. Por eso me removió tanto el nacimiento de esa niña. Y para contarte un poquito, mira, mi hija apenas nació, desarrolló unas alergias en su carita, ¿ok? Como Sí, sí, eran brotes así, se ponía rojita, sí. rojita, rojita. Y apenas tenía un mes, yo no hallaba ya qué hacer. O sea, yo decía que esta niña, o sea, que llora y por qué llora, que duerme en su cuarto, que duerme en su cuna. Y yo hoy por hoy, o sea, yo lo que estoy leyendo desde hace mucho tiempo a esta parte. Wow, muy distante de lo que yo hice en su momento, ¿ok? Como mamá. Entonces, recuerdo que allí una amiga que era vecina mía en ese momento me invitó a un taller, hablando hace ya 28 años, ya para 29 en julio. Ya, eso fue, mi hija, yo creo que yo no tenía ni 3 meses. Y ese fue mi primer taller que me abrió los ojos a este mundo. Y Mm, yo me metí desde hace casi 29 años a leer, porque yo soy odontólogo de profesión, ¿sí? Y trabajaba como tal. Y yo sí. recuerdo que al mes yo dije, aquí estoy en el consultorio porque voy a trabajar y mi niña que se encargue, bueno, es la persona que me ayuda. La mentalidad de lo que ahora tú y yo sabemos que es la inconsciencia que uno tenía en la época, ¿no? Total, Sí, Daniela, yo me identifico totalmente. sí, Ujú. inconsciencia total, más que inconsciencia total, desconexión. Y no hacerle caso a ese instinto materno. Sí te puedo decir que le di pecho 8 meses a mi hija, pero igual, o sea, yo decía, voy a trabajar, me voy al consultorio, y yo llegaba al consultorio, y tú sabes qué decía yo, vengo a descansar.
porque para mí era descanso, realmente, ¿sí? Entonces, desde entonces comenzó este camino, a pesar de que desde que recuerdo tengo uso de razón, en mi adolescencia fui muy de leer libros de todo tipo, ¿ok? Desde la adolescencia. Ahora bien, seguí trabajando como odontólogo hasta que migré. Entonces, la migración también es otro punto bien importante. Claro, porque yo utilizo una frase que yo me replanté, ¿sí? Me Ujú. replanté y me replanteé la vida Ah, qué desde el bello. punto de vista profesional. Ujú. ¿Por qué? Porque como odontólogo yo no iba a trabajar aquí. Así de sencillo, ese fue mi duelo más profundo cuando yo migré, o sea, dejar todo, no fui capaz ni de vender un espejo, ni un explorador, una pinza, yo no vendí nada, absolutamente nada. O sea, yo dejé todo así y me vine. No, eso sí, no vi para atrás. No lo dudé en en ningún momento lo que fue la migración. Eso fue en La el 2000. migración es muy dura, porque es lo que dices, también es el duelo de una identidad. Tu identidad como Sí, odontóloga de sí, profesión sí, es muy sí, fuerte. Ujú. sí, sí, sí. Entonces, bueno, llegué aquí y con dos hijos adolescentes, una de 14, casi 15 y el otro de 12. Y wow, de toda esa vida profesional quedó ahí como en el aire. Y recuerdo que llegué aquí y bueno, oh, ¿y ahora qué hago? Sí. El duelo de varios meses que uno no sabe ni qué va a hacer con su vida, ni por dónde vas a Yo te empezar. puedo decir que yo me metí de cabeza en el college a estudiar inglés Ah, qué en su bueno. momento. Ellos iban al colegio, yo me iba al college porque yo decía, no, o sea, estaba acostumbrada toda mi vida a salir, o sea, tampoco es que he sido una workaholic porque no lo he sido, no, pero para mí era importante estar con los chamos en ese momento porque, bueno, la migración era para todos un proceso. Especialmente para ellos, y fue muy rápido, Daniela, porque no fue que esperamos que culminara el año escolar, sino que llegamos aquí en marzo. Yo estoy cumpliendo 15 años ahora en marzo, y el año escolar estaba terminando. Fue una locura, o sea, fue una locura. Decidimos hacerlo así, bueno, por cuestiones que pasaron en nuestro país. Sí. Y ya, o sea, entonces Lo fue que pasa es llegar, lo que conviene. Lo que sí, pasa es lo que tenía que suceder, así que por algo en su se dio. momento, Ujú. sí, claro que sí. Entonces, bueno, después de eso, los primeros años estuve aquí, desde el 2011. Después entré a trabajar en la empresa familiar, cosa que nunca en mi vida había hecho con mi esposo. Y ahí estuve varios años. Después renuncié. Y en el 2016 decidí formarme en constelador, en la formación inicial. Yo no sé si fue la primera, pero como consteladora sí. ¿Sí? Era realmente el nombre era coach sistémico, coaching sistémico. Pero recuerdo que esa formación salió con el aval de hipnoterapista. Imagínate tú todo esto, todas las vueltas que se le dan a este sistema para poder tener una licencia. Ajá. Sí, yo hice también la hipnoterapia, todo esto, pero el fondo era constelaciones familiares. Entonces ya este año estoy cumpliendo 10 años de haberme formado como consteladora familiar, herramienta que conocía desde hace 20 años, hoy por hoy 22 años más o menos. O Sí, sea, que la ya tenías conocía. una noción de más o menos en qué te Oh, estás sí, metiendo. Okey. sí, ¿Y sí, sí. De hecho, yo qué me había cambió querido en ti? formar. Exacto, Ah, qué cambió en ti cuando te formaste y empezaste a trabajar con esto? bueno, comenzó el cambio mucho antes. Cuando conocí la herramienta, yo comencé a leer. O sea, de Mm, manera autodidacta, a leer, iba a talleres, ¿ok? Pero ya como participante, a veces como consultante. Y me encantaba y me quería formar, pero no lo hice en Venezuela, no se dio la oportunidad. Se dio fue aquí ya en Miami, una formación de 8 meses, donde estuve metida de cabeza, ¿ok? Y de ahí vino una cascada de formaciones, porque esto es así. Y tú lo sabes, porque después que tú entras en este mundo ya de cabeza es
coaching Tienes, sí, ontológico, life coaching, constelaciones familiares desde otro punto, desde otro ángulo. Bueno, después vino la astrología, vino hasta el tarot. Hay tantas formaciones, una tras otra, pero hoy por hoy de, yo lo conjugo de esta manera. O sea, Anastasia Gómez utiliza una amalgama de herramientas donde nunca sé de cuál me voy a valer dependiendo del caso del consultante. Sí. claro. Ahora sí, constelaciones y coaching ontológico son tus principales. ¿Cómo las unes? ¿Qué pasa como en una sesión y cómo es la medicina? O sea, ¿qué logran las personas? A mí me encanta que tú dices lo de poner orden, sanarte y arreglarte. Todo ese concepto de que yo lo sé porque he hecho constelaciones también por años, pero para alguien que recién está escuchando sobre el concepto, si quieres profundizar un poquito Ujú. en qué son las constelaciones y qué significa poner orden. Poner orden. A mí me encanta usar imágenes. Ah, me Me encanta. encanta usar imágenes porque a mí me gusta usarlo desde el punto de vista educativo, Daniela, Ujú. porque esto es así. Mamá y papá, no hay otra, o una mujer y un hombre. XX, a mí me gusta llamarlos a veces así, una XX y un XY desde el punto de vista eh, de lo que son los genotipos, o sea, lo que son lo que es el ADN, ¿ok? No hay otra manera hasta hoy, 2026. Un hombre y una mujer, un papá y una mamá biológico, Ujú. ¿sí? Ah, Entonces, cuando llega un consultante, vamos a poner aquí a una consultante, cuando okey. llega una consultante, con cualquier caso que llegue, lo primero que hacemos, o al menos yo lo primero que hago es, bueno, dependiendo del caso, porque hay también, pero no me quiero meter ahí ahorita en lo que son las constelaciones organizacionales y de empresas, Ah, que no, sí, también, vamos a que hacer una conversación de eso. Lo voy sí, a anotar esa es aquí. espectacular. Sí, me Anótalo, encanta. anótala porque eso viene. Pero lo que es en la constelación familiar, lo primero que tenemos que hacer es la pregunta, ¿qué lugar ocupa esta consultante dentro de su sistema familiar? Sí, porque el sistema familiar es el primer sistema al cual tú perteneces, ¿sí? Y tu primer lugar en la vida es ser hija, hijo, ¿sí? Por delante de tus padres, dándoles la espalda, así. Esto es orden. Entonces la gente dice, pero ¿cómo le voy a dar la espalda a mi papá y a mi mamá? Ella va. Esto es sistémico. Esto es sistémico porque cuando papá y mamá se unieron, dieron la vida, vamos a ponerlo Ujú, entre comillas, pasó hacia adelante a través de ti, que eres la hija. ¿Ok? Entonces, de ahí se va a derivar muchas cosas porque yo soy la hija mayor, en mi caso. ujú. Yo soy la primera. No sé qué lugar, tú eres también primera hija. Sí. Tú eres la Ujú. número uno. Entonces ahí es otro tipo ahí viene la otra parte. Ok, ¿quién nació primero? Daniela. ¿Quién llegó después? Otro hermano, otra hermana. Tony, mi hermano. Ok, ok. Y si hay otro. Entonces hay un orden, hay una secuencia lógica, ok, donde cada uno ocupa un lugar en la vida y un lugar dentro de su sistema familiar. ¿Y por qué se dan las circunstancias, vamos a llamar los problemas? Por el desorden que ocupamos dentro de nuestro sistema familiar. ¿Puedes dar como un ejemplo de qué es Por ese, ejemplo, cómo se ven esos desórdenes? ¿cómo se ven? Yo cuando estoy trabajando presencial, vamos a hablarlo aquí presencial en este momento, aunque también lo trabajo online, pero son muchas herramientas como para ponerlas, meterlas en un saco, ¿sí? Entonces, yo trabajo, por ejemplo, con plantillas cuando estoy haciendo presencial. Entonces, coloco papelitos, trabajo mucho a ciegas y le digo al consultante, ok, no sabes ni siquiera. Yo pongo a veces la palabra papá en un papel, la palabra mamá en otro papel y la palabra yo niño o niña.
Esto es un movimiento que se hace muchísimo. Entonces le digo al consultante, a la consultante, ok, toma un par de plantillas y colócalo en el espacio. Entonces viene la persona y coloca aquí, coloca por allá, viendo hacia allá, y coloca por allá, volteado, y lo invito o la invito a caminar lo que es el sistema familiar. Esto es un trabajo completamente energético, ¿ok? Donde tú como consultante te paras en los pies de mamá, en los pies de papá, en los pies de esa niña y bueno, en los pies de quien vaya llegando, porque después van entrando, ¿ok? Al campo. Ajá, Pero para explica que, un poquito qué es eso del campo, porque yo ok, he hecho muchas plantillas y a mí me han cambiado la vida, las constelaciones y las plantillas. Y sé que cuando te paras en la plantilla, automáticamente entras en un campo y sientes a esa persona. Pero si quieres tú explícalo como con más detalle. a veces es difícil de explicar. A veces resulta muy difícil hasta que no lo experimentas, porque es Ujú. un trabajo totalmente de experiencia, de sentir a través de tu cuerpo la energía de esa persona. Porque trabajamos, quizás llegue y me dice, no, es que mi mamá murió o mi papá murió, no importa, el trabajo igual se hace. Entonces, yo siempre le digo algo muy clave aquí a los consultantes, es confía. Confía en tu cuerpo, que tu cuerpo te trae información. A través de tu cuerpo va a llegar información, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos, por ejemplo, que colocó la plantilla de papá viendo para acá, colocó a la mamá por aquí y se colocó a ella, quizás aquí Sí. volteada o enfrentada con mamá. Entonces, cuando la consultante, por supuesto, seguida de la terapeuta que va apoyando, sosteniendo y conteniendo el proceso y todo el movimiento, ¿cuál es el movimiento que se invita a hacer? A mí particularmente me gusta explicar. Después que ella vio cómo está, ¿ok? Yo dejo la imagen así, la dejo así y le explico cuál es el orden. Yo suelto esa imagen, la dejo allí y le digo, ok, lado izquierdo es lado femenino, lado derecho es lado masculino, lado izquierdo es todo lo que es el linaje materno y lado Ujú. derecho todo lo que es el linaje paterno. Siempre me gusta hacer esto así, o sea, esto es como siempre uso esta imagen, Daniela. Esta soy yo aquí adelante, Ah, qué lindo. ¿ok? Como hija aquí, Ujú. aquí atrás de mi hombro derecho mi papá, ¿ok? Y todo Su ese linaje. gentío, mis Exacto. abuelos paternos, mis bisabuelos paternos y todo ese sentido para allá atrás. Y del lado izquierdo, mi mamá con Ujú. su mamá y su papá, que son mis abuelos, mis bisabuelos maternos y aquel gentío. Entonces, imagínate la cantidad de gente que que fue llegando a la vida y pasando la vida para que nosotras llegáramos Ujú. aquí. ¿Me voy explicando? Yo entiendo Entonces, perfectamente, espero que la sí, audiencia también. Si no, pueden dejar las preguntas aquí abajo y nosotras sí, les sí, sí. respondemos. Sí, Sí, entonces entiendo. cuando uno de los trabajos, y me guío mucho por lo que es el genograma, el árbol genealógico, también lo voy más o Claro. menos construyendo en plena sesión, con lo básico que es lo que trae el consultante, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuál es el primer movimiento que se sugiere al consultante hacer? El movimiento como hija, ocupar tu lugar como hija en relación a mamá y papá. ¿Y cuál es ese lugar? Por delante de mamá y papá. Porque si tú ves la imagen, o sea, para los que van a ver esto, eh, eh, imagínate, o sea, lo que habíamos puesto por aquí, ¿verdad? Una por aquí, una por allá, otra por acá. Entonces, esta hija que está volteada aquí, ¿qué está Ujú. viendo? No solamente está viendo a mamá, sino que está viendo algo más atrás, quizás algo más allá, algo que fue excluido, alguien que se excluyó, algún secreto,
porque eso es lo que mueve el sistema. Claro, claro. Hay mucha información aquí, este, porque llegamos a la palabra excluidos, llegamos a lo que son los secretos del sistema familiar, pero eso en todos los sistemas, en el tuyo, en el mío, en el que está viendo esto, cuando Ujú. lo vaya a ver, todo eso mueve al sistema familiar. Entonces llegamos nosotros desde que somos niñitos y decimos, yo me encargo de destapar esta olla, yo me encargo de Poner repetir, orden. yo me encargo de repetir este patrón, Bien. y también llegamos los que decimos, bueno, yo llego aquí, me tocó llegar a poner orden, a cortar una cadena, de repeticiones. Eh, los que estamos haciendo este tipo de trabajo somos los sanadores heridos, Claro. Sí, sí, sí. venimos de allí, Ujú. ¿sí? Entonces, esto más o menos es de lo que se trata el orden dentro del sistema familiar. Espero que se haya entendido. Bueno, ojalá, yo entendí perfecto y Sí. sí me parece muy relevante como entender que atrás están tus ancestros, tus padres que te Ujú. dan vida y tú que sigues hacia adelante en tu vida, con su fuerza, con sus energías y lo que Exacto. dices, o rompiendo con patrones o bueno, si no te has dado cuenta, estás siguiendo con esos patrones. Claro, repitiéndolos, repitiéndolos. Exactamente. Entonces, de allí, ahí estamos todos. Todos de alguna manera hemos estado en desorden y seguimos estando en desorden. Entonces, al estar yo en desorden en relación a mi mamá y mi papá, Ujú. que es el punto de partida, estoy en desorden con mis hermanos quizás, si tengo hermanos, estoy en desorden con mi pareja, estoy en desorden con mis hijos, estoy en desorden con mis socios, estoy en desorden, you name it, Claro. en todo. A mí me encanta que tú me enseñaste como una imagen que tú empiezas como con eso, mamá y papá, y después vas abriendo la familia, la sociedad, y es eso, como que en verdad cada sistema está dentro de otro, y si no empiezas por lo más básico, el resto se mantiene en desorden, ¿no? Sí, Ujú. esa imagen, esa a la que tú te refieres, lo hablábamos el otro día, a mí me gusta mucho usar esas imágenes de los círculos. Sí, me Y cuando yo encantó. estoy explicando esto, yo digo, tú como ser humano, eres o sea, está este cuerpo, este cuerpito aquí, piel, un saquito hueso, y hay dentro de todo esto un conjunto de sistemas. El sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, el nervioso, todo eso está aquí. Entonces, yo estoy dentro de otro sistema, que es mi sistema familiar. Ujú, A su vez, estoy dentro de un sistema de lo que es la comunidad donde yo estoy, la ciudad, ujú, el país donde yo nací, con una cultura, con unas costumbres, con un tipo de comidas, con las religiones que se profesen dentro del sistema familiar. Y a su vez, todos estamos dentro del planeta Tierra y dentro del sistema, de este universo que no sabemos hasta dónde llega. Entonces, a dónde yo me puedo ir a enfocar para hacer un cambio en mi vida si no es aquí, en mí? Y esto, por supuesto, va a repercutir en todos esos sistemas. ¿Cómo, Entonces, cómo se va sintiendo ese efecto? O sea, porque hay personas que dicen, no, yo constelo todas las semanas, yo constelo todo el tiempo, y hay personas que dicen, no, es muy fuerte. ¿Por qué dicen que constelar es muy fuerte? Cada cuánto tiempo se podría constelar y cómo se van sintiendo y cómo te vas dando cuenta de los efectos? ujú, ok, buena pregunta, Daniela, excelente. Que cuando yo veo una persona que me llega y me dice, mira, me he hecho 40 constelaciones familiares, ahí yo enseguida, banderas rojas, no sabes, banderas rojas por todas partes, porque pueden haber varias lecturas. Una de las lecturas es, el consultante no está haciendo el trabajo, Ujú. no está haciendo el trabajo. Otra lectura pudiera ser el constelador, no está haciendo el trabajo, para no caer aquí no está Exagerando. haciendo el trabajo. O está haciendo mucho trabajo para
Ujú, beneficio personal desde el punto de vista económico. Porque una buena constelación familiar, un buen movimiento, va a dejar consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Pero también todo va a depender del consultante, ¿sí? En el sentido de que si yo como terapeuta y el consultante estamos dando nuestro 100% cada uno, ¿ok? ¿En manos de quién queda después la responsabilidad de hacer ujú. los movimientos? Es del consultante, es del consultante. Cuando tú Ahora, dices un movimiento, para que la audiencia entienda, cuando dices un movimiento es eso, es como un proceso de volver a poner orden. sí, es Correcto. ordenarte, ¿ok? Exacto. Mira, una buena manera es poner ejemplos Exacto. Sí. prácticos. O sea, me hiciste recordar a una de mis primeras consultantes. Te estoy hablando hace casi 10 años, porque de hecho Ajá. fue una consultante de cuando yo estaba haciendo la formación, que teníamos que hacer, buscar casos y trabajarlos. Y yo recuerdo que ella me dijo, para sí, a ese par, que eran la mamá y el papá, ¿ok? A ese par bien lejos, no quiero nada con ellos. Y así, y Ese así, ejemplo. señalando las plantillas, a esos dos, no tengo nada que ver con ellos. Sí, entonces no recuerdo ni siquiera si estaban vivos o estaban muertos los señores, no lo recuerdo en este momento. Pero el hecho es que si tú como ser humano, tú haces así, o sea, como no quiero nada, ni siquiera una honra a esos dos seres que te dieron la vida. Porque hay que tratar de sacar las historias por un instante. Me gusta usar esta frase, Daniela. Por un instante. Ese instante de donde papá y mamá se unieron haya sido con amor, haya sido a la fuerza, a través de un abuso, porque hay los casos, Claro, claro. como haya sido, esa mujer quedó embarazada de ese hombre, ¿sí? Y esa mujer, o sea, el hombre se puede haber ido, se Ujú, desapareció, pero esta mujer decidió, como haya sido, mantener y contener ese embarazo y dar a luz. Así después haya entregado al muchachito, ¿no? Porque también tenemos casos de adopción. Entonces recuerdo que esta muchacha decía así, o sea, no quiero ujú, nada que ver con ella, a mí me crió fue mi abuela. Ok, perfecto. Vamos, metemos a la abuela porque fue quien hizo claro. los papeles de maternar a esa niña. Ok, y la abuela entra en el campo. Pero tú no puedes cortar ese vínculo. Tú puedes cortar una relación. Y aquí viene una distinción importante entre lo que es la relación y lo que es el vínculo. El vínculo entre padres e hijos no se corta nunca. Ujú, Te guste o no. Mientras la persona no haga, no tome eso y no entre en este cuerpo y o sea, no lo haga cuerpo. ujú. Eso, de verdad, de verdad, de verdad, que independientemente de lo que haya pasado, esa es tu mamá y ese es tu papá. Punto. Y ahí tú estás diciendo que se mantiene el vínculo y una palabra que se usa mucho en constelaciones que es honrar versus que no se mantiene la relación. ¿Quieres explicar un poquito eso? Ujú. Sí, porque hay casos de casos, ¿ok? Volviendo a esta muchacha, a esta consultante. Supongamos que los padres están vivos. Están Exacto. vivos los señores, pero esta muchacha, esta hija decidió cortar la relación con ellos, porque aquí vamos a meter historias, porque el papá abusó de ella, porque la mamá le dio paliza, porque la mamá la maltrató, porque la mamá la abandonó, por las causas que haya sido. Ella cortó la relación, decide cortar la relación, pero sigue siendo hija.
hasta el día del último suspiro, esos señores van a ser tu papá y tu mamá. Entonces, mientras tú no reconozcas, Eso. no lo reconozcas, la cosa no cambia. Eso es lo que dices, reconocer el vínculo. Y también lo que El dices de vínculo. honrar, de cierta manera, como que sí, pasó, las historias pueden ser cualquiera, pero honro que me diste la vida, honro y te doy las Sí, o gracias. sea, reconocer eso, Ah, reconocerlo, porque es también reconocerte a ti, porque te guste o no, tú vienes de ese hombre y de esa mujer. Te guste o no te guste, vienes de ahí. Entonces, si tú estás hablando mal de esta señora, mal de este señor, estás hablando mal de ti misma. wow, sí. ¡Wow! Es fuerte. Es fuerte y quizás puede sonar muy, muy a la ligera de que, ay, honrar a papá y mamá, porque esa es otra, Daniela. Hay mucho constelador que dice las frases sanadoras, y yo con las frases sanadoras digo, cuidado, Por eso te quiero porque preguntar y que ahondes en el significado, tal cual. sí, porque entonces hay, vaya, venimos de esta herramienta la creó Bert Hellinger, que es un alemán, y en su momento, hace más de 25 años, o sea, hay un legado importante y se habla de frases sanadoras, como esa, por ejemplo. Honra mamá, honra papá. Mamá, gracias por la vida. Papá, gracias por la vida. Y eso va mucho más allá, porque las palabras, si tú no las haces cuerpo, no estás integrándolo. Entonces es importante anclarte en tu lugar como hija y reconocer. Yo les digo así cuando estoy haciendo ese primer movimiento. Céntrate, o sea, ánclate en esas raíces que son profundas, porque no son nada más mamá y papá. Para que llegara papá a la vida, llegaron unos abuelos, pero antes de los abuelos llegaron los bisabuelos, los tatarabuelos, y bueno, pare de contar porque no sabemos desde dónde viene, de cuándo viene esto. Entonces, cuidado con esas frases sanadoras, que por Sí, me encanta. supuesto, Ajá, me encanta porque dices eso es parte del trabajo que tiene que hacer el consultante. O sea, no es solamente decir la frase sanadora, sino no. anclarse en el trabajo, pues, en lo que estás sintiendo. ¿Correcto? Sí, sí, no, y no solamente porque, ok, eso es en el momento que tú estás haciendo el movimiento, que te paras ahí, y yo te comparto aquí, yo le digo a las personas, ok, si tu mamá está viva, eh, y la vas a llamar por teléfono mañana, colócate, ánclate tú, y pon a la señora atrás de ti, y ponla al lado de ese señor que es tu papá, esté vivo o esté muerto, porque en un instante de esa fusión de esos dos seres llegaste tú a la vida. A ese, a ese, a ese, a ese óvulo, a esa fecundación y bueno, y todo lo que viene después, Ujú, sí. ¿sí? Entonces es mucha, yo sé que es mucha información a veces, pero este trabajo se basa en ordenarme, Ujú, ordenarme. Y cuando yo me ordeno yo, que me doy mi lugar como hija, le doy su lugar a mi papá, le doy el lugar a a mi mamá, con sus historias, las que hayan sido. Le doy el lugar también, entonces me volteo y aquí estoy yo. Y si ves la imagen, se te abre un abanico se te abre la vida, o sea, tienes como todo el espacio así vacío para lo que es tu propia vida. Entonces ahí viene el darle el lugar al hermano que tienes, o a la hermana, o a tus hermanos, darle el lugar a la pareja. ¿Ok? A ese primer hombre, a las parejas que realmente son importantes, ¿sí? Porque puede que yo, por ejemplo, tuve un novio muy importante antes de casarme. Entonces yo tengo, no es que todos los días, pero tiene un lugar, tuvo un lugar. Y gracias a que ese hombre, esa relación no se dio, no se concretó, gracias a eso llegó el que hoy por hoy fue el padre de mis hijos, pues. claro, claro. Sí, entonces cada quien tiene un lugar en tu sistema
Y cuando tú haces esa integración con mucha conciencia, puede que, y yo me atrevo a decir, pasa, porque sí pasa, algo comienza a moverse. Sí, que no lo sientes, pero ahí está. Es como decimos que es un trabajo energético y todas esas energías se van moviendo. Sí, sí, todo se mueve, todo se mueve. Y cuando tú dices que están alineados el sistema nervioso y el sistema familiar, ¿a qué te refieres? Mm. Bueno, el sistema nervioso es el tuyo, es el mío, Ajá. ¿sí? Pero venimos de un sistema familiar que a veces no conocemos ni siquiera las historias, o las conocemos a través de lo que nos contaron Claro. o lo que se cayó, pero que igual de alguna manera se conoce, porque está en tu cuerpo. Entonces, voy con otro ejemplo aquí, para hablar de un poquito del sistema nervioso, a ver si se entiende. Cuando tu abuela materna estaba embarazada de tu mamá, dentro de tu mamá estaban las células primarias de los óvulos de donde tú vienes. Entonces, todos los seres humanos, todos, independientemente del género, habitamos el vientre de la abuela materna. Qué belleza, ¿no? En verdad lo que es caer en conciencia de esa información. Sí. Ajá. Yo me Entonces, no, que mi claro, abuela materna yo no la conocí, ajá, tuviste en su vientre. increíble. Ah, no, que es que entonces dicen, pero es que la abuela paterna no es importante. Ey, ya va, no, cuidado. No, 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 no. De esto no se trata, pero hay algo que es biológico, que es una Ujú, realidad. Sí, las abuelas paternas, mis hijos tienen una bendición con su abuela paterna, es súper especial. Sí, es chéverísima, mi suegra es ujú. espectacular. Pero mis hijos no habitaron su vientre, no lo habitaron fue el vientre de mi mamá, de su abuela materna. Es así. Tus hijos habitaron el vientre de tu mamá, Increíble. nos guste o no nos guste. Entonces, imagínate, yo siempre invito y lo hago a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estaba mi mamá cuando quedó embarazada? Emocionalmente. ¿Cómo estaba? ¿Estaba regulada? ¿Estaba feliz? ¿Fue un embarazo buscado, deseado, añorado? Todo eso impacta, 100%. Todo impacta. Entonces, Ujú, ¿cómo estaba y qué habrá pasado con mi abuela? Ah, ujú. yo a veces me pregunto, Dios mío, no tengo ni idea. Yo las conocí a mi abuela, pero hay historias que conozco, pero son muchas las que desconocemos. Ujú, Entonces, esos sistemas nerviosos están completamente conectados, ¿sí? claro, Con nuestros padres, mucho más con el de la madre, porque es allí donde nosotros nos formamos, nos desarrollamos y es a través de ella que nacemos. Entonces, claro. siempre. Esos óvulos estaban ahí y si tu abuela o tu mamá estaban pasando por momentos de dificultad, de Ujú. estrés, de ansiedad, guerras, porque casi todos nuestros antepasados pasaron por guerras, todo eso se va Exacto. pasando de generación en generación y se va quedando acumulado en el cuerpo. Sí, sí, sí. Eh, cuando comienzas a levantar, y ahí vale mucho la herramienta de lo que es el genograma, que no es más Ujú, que el árbol genealógico. Yo tengo una plantilla donde yo voy levantando papá, mamá, abuelos, y dependiendo de hasta dónde salga, porque el trabajo de una constelación familiar se enfoca en lo que dice el consultante, cuál es la intención. Y por ahí, o sea, a veces no salen todos los personajes, sale lo que corresponde. ¿Sí me explico? Pero entonces a mí me gusta siempre entregarle al consultante la herramienta y decirle, desarróllala y busca porque te va a llegar más información. sí, increíble. Entonces, cuando tú estás levantando tu árbol, tú dices, ok,
wow, mira, resulta que mi abuela fue hipertensa y mi bisabuela también fue hipertensa, o bueno, o sufrieron de esta enfermedad se repite en mi sistema, o los accidentes, Mm, las muertes trágicas, los abortos, las infidelidades. Mira, hay tanta historia que se repite. todo eso lo traemos en el cuerpo y en el sistema y se va repitiendo. Todo, Y una todo. pregunta, que también ustedes hablan siempre como que de lo que sabemos y de los secretos. Entonces, Ujú, esos secretos no son conscientes, pero también se cargan, los traemos. ¿Cómo hacen para claro. como que traer esos secretos a la luz? ¿Qué sucede como para sanar esos secretos? Esa es otra banderita roja con la que hay que tener cuidado, porque hay secretos que salen a la luz, pero hay secretos que es mejor dejarlos ahí guardados, Mm, porque hasta yo como terapeuta, a mí no me corresponde. ¿qué? Entonces yo digo, cuidado, porque hay secretos que se van a mantener en secreto y que, bueno, se ¿Y a tienen ti que mantener. te ha pasado en consulta Este, que tú ves algo y decides no voy a compartirlo? O sea, no corresponde. a veces no corresponde, Ah, mira. a veces no te corresponde, porque ¿quién soy yo para quizás a veces, quién me dice a mí que eso es verdad? Vamos a partir de allí. Ajá, sí. Ajá, porque yo como terapeuta traigo mis historias y puede Ujú. que si yo no tengo cuidado y no respeto la historia del otro y me meto, empiezo a curiosear, estoy metiendo mis propias historias. Entonces yo digo, hey, esto no se trata de yo venir a decirse, de yo venir a indagar y a levantar esas alfombras, porque hay muchas personas que les gusta llegar a este tipo de trabajo para evadir la realidad presente de lo que le corresponde. Entonces, cuando tú, ahorita me viene esto de que, ¿por qué tantas constelaciones? Porque hay gente que está evadiendo quizás esa conversación que tiene, que debería tener con el hijo, con la hija, con la pareja, con el socio, con la socia. Entonces dice, ay, no, es que tengo que buscar a ver dónde está la tía que le montó cachos al tío, porque entonces, Sí, y ahí a mí me ha pasado que personas que salen de constelación, no, ya lo entendí todo. Es que mi abuela tuvo un novio que la dejó. ¿Y cómo sabes tú? O sea, ¿cómo sabe nadie que en los años no, 30 hubo una abuela que la dejó el novio? Y sí, y he oído muchas historias de esas. Y eso siempre ha sido para mí como una intriga. ¿Cómo es que la persona que está haciendo la constelación descubre al novio que lo dejó la abuela y ese dolor que quedó en la familia? porque es muy fácil perderse en la historia. Cuando el consultante está hablando mucho, es ya de parte del terapeuta, ella va, espérate, Mm, porque cuidado, nos podemos meter muy fácilmente en la historia y comenzar a hacer interpretaciones. claro, claro. Entonces, sí, volviendo al tema por donde comenzamos, que son los secretos, mueven el sistema. Por ejemplo, algo así que se repite muchísimo, los abortos provocados, Ujú, ¿sí? En todos nuestros sistemas, muchas, muchas, han habido muchos abortos, ¿sí? Entonces, un aborto provocado, ¿qué produce? Genera vergüenza. Wow, yo no voy a andar por la vida diciendo me practiqué un aborto. Entonces, eso pasa a ser un secreto. Pero entonces resulta que la hija, la nieta, abortan, abortan, abortan. Entonces hay trabajo, ahí hay ujú, trabajo, porque un aborto provocado es una vida, o sea, llegó. A mí me gusta llamarlo esos polvitos, lo que llaman polvitos de estrellas, que bueno, mm, no llegó, no se sí, concretó la vida. Entonces, lejos de hacer juicio, porque no se trata de hacer juicio, es honrar esa vida que no se dio y darle un lugar en el sistema. Entonces, llega una consultante, ¿sí? Y te dice, ah, mira, yo soy la hija número 3. Tengo un hermano mayor, tengo otra hermana y después nací yo. Pero mi mamá tuvo un aborto antes que yo. Entonces yo pregunto, ah, bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes? No, somos 3.
Ajá, vamos a contarlos. Ah, bueno, nació mi hermano, nació mi hermana y nací yo, somos tres. ¿Estás segura? Sí, somos tres. Entonces ahí empieza el trabajo Ujú, ya eh, educativo, conciencia, de darle lugar. Porque entonces esa consultante no es la hija número 3, es la hija número 4. ¿Cómo es eso? Y se quedan así viendo el papel. Ah, bueno, aquí está, aquí nació tu hermano, nació tu ujú, hermana, hubo esta pérdida y ujú, después llegaste. Entonces, darle lugar a ese ser que no nació también es ordenar. claro. Y esa es toda la idea. Mientras más orden hay, más se va entendiendo y va fluyendo toda la energía dentro del sistema, me imagino, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y muchos estamos llamados a eso, a ordenar, pero también a veces cuando somos, nos encanta, que nos encanta a nosotras, como terapeutas también, ahí voy a una constelación, voy a otra y me hago esto y me hago este trabajo y me hago este otro trabajo. Y cuidado, porque a veces nos estamos perdiendo de fregar los platos, por ejemplo, Ujú. o de ocuparme de la niña que tiene que hacer la tarea, o de que tengo que llevar al hijo porque tiene, qué sé yo. Sí, práctica de fútbol, cualquier. Ujú, sí, Entonces, nosotros cuando estamos en este lugar como terapeutas, que somos los sanadores heridos, y yo me pongo allí en ese lugar porque yo estoy allí, muchas veces he sido consultante, muchas y sigo siendo porque me encanta el terreno terapéutico. Me puedo perder allí, me puedo perder muy fácilmente y entonces dejar a un lado eso que tengo que hacer, ocuparme de mi casa, de mi relación, de mi trabajo, de algo tan cotidiano como ordenar mi casa o mi closet. lavar los platos. Sí, Sí, no perderse en el mundo como espiritual y de ujú, trabajo, de sanación, sino realmente sí, también estar en el aquí y el ahora y en lo mundano, porque ujú, aquí es la vida. exacto, es importante. Ojalá que, o sea, me ha encantado todo y lo he entendido, pero llevo años haciendo constelaciones y lo que tú dices, Exacto. hasta que no lo vives, realmente es una experiencia muy difícil de comprender, porque es muy energética, es muy de alma, y sí, entiendes historias, pero más que todo lo vives en tu cuerpo y después ves cómo va cambiando todo. Entonces yo espero que los que nos están escuchando ahorita hayan logrado entender. Yo tengo por aquí un libro que sobre constelaciones, después voy a poner el link abajo, que creo que se llama It Didn't Start With Me, que esto, o sea, muchas de estas ese libro está Buenísimo. buenísimo, no sé dónde Sí, lo sí, tengo, sí. Sí, pero sí, voy a sí. conectar, porque esto también está fundamentado en temas de ciencia, o sea, ya hay muchos estudios Claro. que lo, que lo comprueban y que te explican todo esto de cómo realmente tenemos esa carga Ujú, nerviosa dentro de nuestro cuerpo por lo que tú sí, explicaste. sí, sí, sí. Ojalá que haya quedado claro. A mí me ha encantado toda tu explicación hasta ahora. Ahora, hay algo que yo Gracias. quería ahondar contigo porque también me parece que es muy lindo que tú trabajas con mujeres. Este, ¿Qué significa para ti eso? No sé, cómo les contienes el espacio? ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿empezaste trabajando con hombres y mujeres y después decidiste quedarte solo con mujeres o No, fue algo yo natural? yo atiendo Ah, hombres, ok. Ah, pero ok. si lo llevo a porcentajes, el Ujú. 98% Ah, o ok, pudiera decir 99% a veces son mujeres. Entonces ok, yo me he enfocado mucho a hablar a la mujer, pero claro que he ok. atendido hombres, Ah, ok, claro, porque y siempre veo que es de la sí, mujer y pensé que tal vez sí, había algo ahí de por qué hay no. mujeres. No, no, Y no. entre He ajá, atendido hombres y ha sido espectacular. Y cada vez que llega un hombre, Daniela, a este trabajo, yo lo celebro. Y esto que te voy a decir, se lo digo a cada hombre. Digo, wow, qué maravilla que estés aquí haciendo el trabajo, porque eso es un hombre que, que va a generar cambios impresionantes en su sistema, en su propia vida y en su sistema. Son hombres que yo me atrevo a decir que tienen ese lado femenino muy desarrollado.
que se entienda bien, lado femenino y lado masculino, que no tienen nada que ver con que si eres Feminidad o masculinidad. homosexual o bisexual No. o lo que sea, no, 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 sino hombres que son muy conscientes y que están buscando y cada vez hay más, y yo lo celebro. Pero sí, definitivamente mi grupo es más que todo mujeres. Es una realidad, no lo puedo. Entonces tú me ves a mucho hablando hacia la mujer. Sí, sí, y pensé que era algo como más específico, pero siento lo mismo que tú, cuando los hombres entran a estos espacios, es que tienen como un despertar espiritual y qué fortaleza que un hombre quiera poner orden. Siento que la energía masculina es tanto más anclada que esos procesos deben ser muy poderosos también, ¿no? Sí, 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 son Ujú. bellísimos. He tenido casos donde más bien es la mujer la que se cierra a los procesos. Mm, Sí, he tenido varios casos así fuertes, fuertes porque son mujeres que no tienen, a veces hasta por sesgos religiosos, con todo el respeto a cualquier credo, pero sí, a veces se cierran porque han sido muy satanizadas también las constelaciones familiares. Entonces, pero sí, hay hombres y es maravilloso. Yo tengo hombres que me han traído a sus hijos, o sea, hombre, el papá el que me trae al hijo. Entonces yo le digo, ya va, espérate, vamos a comenzar contigo primero, porque esa es otra. Dicen, no, 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 yo quiero que veas a mi hijo. Y muchas mujeres lo hacemos también. ujú. No, mi Sí, hijo o mi hija, no, 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 el trabajo primero está en los papás. ok. Y tú empiezas Sí, con los papás y tú tienes una idea de cuánto tiempo vas a trabajar con ellos, qué se va a develar, para que tú le puedas decir, ok, ahora vamos a trabajar con tu hijo, o esto es súper como intuitivo de lo que va surgiendo en cada sesión y cómo van ellos navegando mira, diferentes de la situaciones. experiencia de estos casi 10 años, prácticamente 10 años trabajando, yo utilizo o uso 3 sesiones. Me gusta trabajar en Ujú. 3 sesiones, ¿ok? Porque hacer un seguimiento es importante. Hacer ese seguimiento, qué pasó después de este movimiento, ¿ok? Pero muchas veces he tenido gente con la que he trabajado y digo, bueno, ok, una sesión, una sesión. También he tenido casos donde en una sesión, y ojo, cuando hablo de los hijos, son hijos mayores de edad, no trabajo con niños. Sí, me imagino, ¿no? Eso sí, no, no, Sí. Y hay no gente trabajo que con hace niños. constelaciones con niños, eso nunca lo había No lo escuchado. sé, Ok. no lo sé, pero no estoy de acuerdo. Ok. No estoy de acuerdo porque el trabajo es de los adultos, completamente. Eso sí lo digo con toda responsabilidad. Porque yo recuerdo que yo cuando conocí el terreno terapéutico, Daniela, yo en mi vida fui a psicólogo, nunca, nunca. O sea, yo fui a psicólogo gracias a mis hijos, porque mis hijos tenían problemas en el colegio. Sí, Entonces, claro. sí, yo conocí el terreno terapéutico con psicólogos, con psicopedagogas, te estoy hablando hace apenas, hace 20 años, 22 años. Entonces, wow, sí, yo llevé a mis hijos a que les hicieran sus evaluaciones y quién se quedó en terapia, esta que está aquí. Los Bueno, que problemas de mis hijos eran los problemas míos no resueltos. Es así. Entonces, cuando me viene un papá, una mamá, no, que mi hijo adolescente, que yo, espérate un momento, o sea, primero es contigo, o sea, el trabajo es tuyo, porque la desconexión es tan grande de esa mamá o de ese papá o de esa mamá con ese papá. Entonces, los cortocircuitos que podamos encontrar, que entonces el niño está perdido, pero el niño lo que es el síntoma. El niño ah, lo que está es, el niño es el síntoma, pero ¿dónde está la raíz de eso? En los papás. Entonces qué yo bello. particularmente no trabajo con niños. No. Me encanta como dices eso, que el niño es el síntoma. Realmente, a mí también, como madre, los niños no van bien en el colegio, están teniendo cualquier problema en la casa y uno, ay, hay que llevarlos a que los revisen. Y bueno, lo que decíamos al principio, que uno con su inconsciencia, yo regreso a la oficina, ya estoy lista. Y uno no Quiero se da trabajar. cuenta. Sí, sí, Alguien que se ocupe de esa muchachita. Ay, no, no, no. qué lindo porque tú empezaste a hablar de que todo comenzó cuando diste a luz y qué espectáculo es la iniciación
del embarazo y de ser madre. Para mí eso es como de las experiencias humanas más hermosas y más reveladoras, porque te Sí. confrontas con tanto y te hace ver tanto. Con todos los pendientes, con toda la desconexión que tú tienes y cuando somos, bueno, yo porque me metía a hacer, ojo, ojo, o sea, las heridas allí, los traumas igual los produjen mis hijos. Ah, Eso, sí, eso bueno. no lo, eso no lo elimina, ¿no? Pero qué bonito es tomar conciencia y hay una palabra que yo digo, eso no debería ni existir, ay, si hubiera la Mm, posibilidad, la palabra hubiera, no hubiera un carajo, porque no hay manera de revertir lo que ya yo hice. No hay manera. Lo único que puedo hacer es hoy. Ajá, ¿qué estoy haciendo hoy en este presente con mi vida, con mis hijos? Yo también vivo desde unas enseñanzas que aprendí de una supermaestra que voy a después pongo el link, de que todo lo que sucede es perfecto como sucedió. Y mis hijos me escogieron a mí con mis niveles de ignorancia para que yo fuera su madre. Más, más que ignorancia con tus niveles de desconexión. De desconexión. Entonces, ¿sabes? Fue perfecto como fue. A mí me pasó lo mismo que a ti. Tuve mi iniciación de la maternidad, la iniciación de la migración, que igual es muy fuerte porque Sí, es fuerte, es es fuerte. un duelo muy duro. Y Sí. gracias a Dios, hoy estoy en otro espacio y soy otro tipo de mamá para mis hijos totalmente Ujú. diferente. Pero la que fui fue perfecta en su momento. No, es como que todo lo que pasa es perfecto y no hubiese cambiado nada de lo que pasó, ni lo bueno ni lo malo, todo nos llevó a donde estamos hoy y donde estamos hoy es donde se puede hacer el trabajo que hay. Exacto. Eso no Sí. te quita la responsabilidad. Eso, Sí. y no es que estés evadiendo no, porque yo parto de un principio, es asumir, oh, Ujú. wow. Yo digo, wow, oh, Lo que wow. hice. Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? O sea, y de verdad a veces digo, ay, pero Sí. si yo me quedo en la víctima, ay, yo, porque yo hice esto, ay, o con esa culpa, como que Ujú. dándole fuerza a la culpa, no, no estoy haciendo nada. Es que puedo hacer hoy, en este Claro. momento, no sé ni siquiera qué palabra, no, porque no se trata de corregir, porque no lo estoy corrigiendo, no estoy corrigiendo lo que pasó, no lo puedo corregir, no lo puedo cambiar. Hacerlo diferente. Hacerlo Hacerlo diferente hoy, y ni hoy. siquiera es como mejor o peor, sino solamente diferente y con más conciencia. No sé. Exacto, exacto, Sí. exacto. Y a veces sí, a mí no me gusta hablar de perdón, porque así lo aprendí. No me gusta hablar de perdón porque es así como que yo lo veo así, como que esto para mí, hasta el sol de hoy, Daniela. Es como que si yo me coloco por encima del otro, te pido, te perdono o te pido perdón, o no, no, no es eso, sino es asumir la responsabilidad con las consecuencias. Ujú. Sí. Porque si el día de hoy mi hija, que ya tiene casi 29 años, ¿ok? Me hace un feo, yo puedo quizás intuir, interpretar, percibir de dónde puede venir. Entonces estoy a veces, no todo el tiempo, porque no es todo Somos el humanos, tiempo. somos Somos humanos. humanos y de repente se nos sale la humanidad y Por cometemos Dios, locuras. claro. Pero a mí eso me da mucha paz, porque uno que ha estado en el camino, que estudia, que quiere ayudar, también tiene que darse permiso de ser humano. O sea, de vez en cuando vas a decir lo que no es, de vez en cuando vas a salir con algo que no has debido. O sea, si no, no estaríamos en este Y también si te das cuenta en el momento de echar un paso atrás, oh, wow, hermoso, me mejor equivoqué, lo todavía. siento. O Ujú. sea, sí, o sea, de verdad. Pero cuando de verdad sea auténtico, honesto, alineado contigo. Sí, mucha tela que cortar en estos temas. Sí, Sí. no, pero primero me encanta haber escuchado como toda tu historia en detalle, porque parte de lo que estoy tratando de hacer con esta serie de programas de hablar con cada uno de los coaches es que
los conozcan mejor, que entiendan eso que tú dices del Wounded Healer, de cómo fue el camino, de cómo la vida te va llevando por el sendero de que estudiaste una cosa y seguiste estudiando y no es lo mismo cuando uno ve de repente en Instagram o en algún lugar un video de esa persona a cuando realmente entiendes a esa persona y te identificas con esa persona y dices, wow, esa es la medicina que yo necesito. Esta es la Ujú. persona con la que siento que tengo un llamado a trabajar y qué divino entender mejor, ¿sabes?, cuáles son las herramientas y cómo funcionan y todo eso. Entonces, este, te agradezco muchísimo el tiempo. Hay una cosita más que me encantaría preguntarte y tenemos tiempo. Todo lo que hemos hablado de poner orden en el sistema familiar, bueno, en todos los sistemas, porque ya explicaste que es como como van creciendo unos egregores, cómo eso también redunda en el sistema nervioso. ¿Cómo es ese concepto que ustedes utilizan mucho en constelaciones familiares de resignificar la historia? Ujú. Voy con ejemplos. A mí me encantan los ejemplos porque, y más cuando son los propios, porque es más fácil, o sea, y aquí no Claro. hay, no hay sesgo, ¿sí? Ujú. Yo vengo de historia de abuso sexual, Mm, ¿ok? ok, Y el abuso sexual es mi gran trauma, para ponerlo así en grande, ¿ok? Mi gran trauma, vivido y trabajado después de vieja, porque fue así. claro, claro. Después, cuando yo te contaba, ¿te acuerdas que mis hijos me llevaron a terapia? Ahí Ujú. comencé yo a trabajar el abuso, para que veas, o sea, Sí, eso claro. me llevó a mí a trabajar ese gran pendiente, Wow. ese Y es eso, es un mega, súper pendiente. el mega, mega pendiente. Entonces, que en su momento, por supuesto, me removió, porque no lo había trabajado. Entonces, ¿qué es resignificar? Yo vengo de esa historia. Hoy lo puedo decir así, mamita, pero hace 20 años, hace 18 años atrás, o sea, yo no podía ni hablar. Ok, gracias a esto, mira el trabajo que yo estoy haciendo hoy por hoy, que no es nada más y nada menos que trabajar con constelaciones familiares, donde un alto porcentaje de consultantes, por cierto, han sido abusadas. Mm, Ok, entonces, esta historia tan dolorosa, tan fuerte, ujú, me llevó a mí, es lo que me llevó a mí, de alguna manera, yo lo he unido así, a darle toda la vuelta que le di, porque estudié odontología, trabajé como odontólogo durante casi 20 años, migré y mira toda la vuelta que di para estar haciendo hoy por hoy el trabajo que hago, más que todo con mujeres, que también, muchas de ellas, no todas, pero muchas, también vienen de la misma historia. Entonces, ser ese contenedor, este, para mí hoy por hoy es fácil. Es fácil porque fue muy trabajado, ha sido muy trabajado. claro. Entonces, ¿por qué? Porque yo resignifiqué la historia, no me quedé, no la callé, no la seguí dejando como secreto, Ujú. Muy no la seguí importante. dejando como secreto, lo hablé en su momento, especialmente con mi mamá, que fue una de las cosas más difíciles. Pude compensar una historia, pude compensar algo allí importante Ujú. y, y darle ese giro. Entonces, es no quedarte en lo que pasó. Puede que suene fácil porque lo estamos hablando aquí en cuántos minutos. Sí, en Quizás una fuera hora. muy fácil, pero han sido muchos años de trabajo y muchos años de trabajo personal, mucho estudio y mucha terapia, ¿ok? Yo como paciente, yo como consultante, pero le di un giro muy fuerte, muy fuerte. Entonces, que he podido entender desde diferentes herramientas que definitivamente para haber sido abusada, y hubo muchos contratos. Mm, Para los que creemos en todo lo que somos completamente energía, estos son contratos que vienen firmados desde más allá de los tiempos. Entonces, para que haya un perpetrador, tiene que haber una víctima. Para que haya una víctima, tiene que haber un perpetrador. Y entonces eso es así.
venimos a solventar algo allí. Pero para llegar a este punto y esta manera como lo estoy hablando, hubo un camino, un recorrido de mucho trabajo que implicó mucha inversión de tiempo, muchas lágrimas y también mucho dinero porque la terapia se paga. Remover todo, porque remover Mucho todas esas remover. historias, recordar todo Sí, eso, la gente muchas veces prefiere como que sacarlo de la mente, ponerlo en la oscuridad y no que lidiar con sigue estando eso. en la sombra, que sigue Sí. estando ahí en él, Ujú. porque, ojo, yo porque lo tenía consciente, ¿ok? Pero hay muchos casos que brotan a la luz mucho Después, tiempo después. sí. Y eso Entonces, resignificar una historia es eso, o sea, es, ok, fui una hija, que no es mi caso, mi mamá me maltrató muchísimo. O sea, vengo de una historia de maltrato, pero muy fuerte con mi padre, con mi madre, o de abandono, o de rechazo. Entonces, ok, ¿en qué punto estás tú hoy como adulta, ok? Actuando en tu vida, en tu presente. Está la niña todavía con ese odio, esos rencores, resentimientos, todavía en la víctima, o es la adulta. Entonces, ese paso hacia esa parte adulta, reconociendo que la niña, en este caso, o la adolescente, fue la que vivió en carne propia lo que haya vivido. Y la adulta es la que está en capacidad de resignificar la historia, porque la niña la vivió, o sea, la niña o la adolescente vivieron esto, pero ahora la adulta, ¿dónde está? O la resignificas o te quedas en el drama toda la vida. sí, qué fuerte, en verdad. Qué Y fuerte. es requerido de la adulta, porque la niña, los niños cuando están viviendo estas experiencias de abuso, de abandono, de rechazo, ni siquiera son conscientes de lo que está pasando. No, Y se queda no, con no, ese no. dolor, pero si no lo trabajas, ese dolor después subconscientemente te come. Pero es la visión o la mirada del adulto que puede darse cuenta de lo que pasó, ¿no? Claro, claro. Y a veces hay memorias que no las tienes. Pero mira tu presente, mira el presente, qué es lo que estás viviendo hoy y te va a llevar inevitablemente a ese pasado. Pero es para ir allá, o sea, darle una miradita y, ok, ¿qué puedo yo, cómo lo puedo resignificar? Eso es súper importante lo que dices, darle una miradita. Y no es quedarte ahí pegado un año, 2 años. Por favor, si quieres, habla un poquito de eso. No, porque entonces vamos a esos pacientes, a esos consultantes. Yo recuerdo que una vez, mira, yo trabajo por sesiones de 3, hago paquetes de Ajá. 3 sesiones, ¿ok? Y recuerdo que cuando iba por el tercer paquete, es la única persona. Yo te puedo hablar de estos 10 años, la única persona que me ha comprado 3 paquetes seguidos. Mm, Y cuando ya iba por la sesión 9, yo le dije, no te atiendo más. qué Era un bello, caso que yo remití a una psicóloga con la que he trabajado, claro. porque había un tema que es una línea muy delgada y yo la respeto, que dicen, aquí esto se escapa de mis manos, esto no es constelaciones familiares, esto va para psicólogo aquí. Y yo ahí la remití. Y de verdad, Daniel, es la única persona que yo te puedo decir en 10 años, pero que fue así seguido. Porque algo sí yo tengo muy claro. Si un consultante paga 3 sesiones, ok, va a otras 3 sesiones más y yo no estoy viendo movimiento, que sigue quizás, porque sí me ha pasado, que sigue con lo mismo tema con la mamá, yo digo, ya va, aquí está pasando. Y yo sí he despachado yo sí los despacho a mí, o Me sea, encanta. con Me el, con, encanta. Ujú. ¿no? O sea, porque eso habla para mí, eso es para mí ser responsable como terapeuta. Porque si yo estoy dando lo que yo creo que es mi 100%, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Porque yo no lo puedo hacer por el consultante. No.
Sí, y también Entonces, que lo que dijiste al principio, que el consultante haga su trabajo y esto de resignificar la historia es la veo, la entiendo y ya sigo adelante, no me quedo que ahí. no quiere decir que lo vas a hacer en 2 horas, ni en 2 días, ni Claro. en 2 meses. Esto no tiene tiempo a veces, pero ya tomar conciencia, cuando hay ese movimiento que es corporal, Daniela, es completamente corporal, que algo, tú ves, tú lo ves en la sesión, algo encaja, ok. Ahora viene como lo que yo llamo el proceso de la gelatina. En una sesión vinimos con el sólido y el líquido, echamos esto y empezamos a revolver. Ahí revolvimos. Ahora esto hay que dejar que cuaje. Mm, Ese claro. ejemplo lo pongo yo mucho en la sesión. Esto tiene que cuajar. Eso de que tú haces ese movimiento es así, ok, aquí estoy, ánclate como hija, este es tu lugar. Ya va, mamita, eso tiene que cuajar. Eso tiene que, ¿verdad? Y cuando yo digo cuajar es ahí, anclarse en tu cuerpo, o sea, todo, en cada fibra, en cada célula. Soy hija, ese es mi primer lugar en la vida, mi primer lugar. Entonces, otro ejemplo que uso mucho, aquí te estoy dando ejemplos que yo uso en mis sesiones. En una sesión esto es un terremoto. Puede ser un movimiento tan fuerte como un terremoto. ¿Y qué pasa después de un terremoto con esas placas tectónicas? Hay otros movimientos que son generalmente más suaves, ¿verdad? ¿Por Claro. qué? Porque esto tiene que ir encajando, encajando, encajando. Tal cual son las constelaciones familiares. O sea, que lo ideal es que alguien pueda hacer 3 sesiones contigo y de repente un año o unos meses después surge otra situación que quiere ver y te puede, pero eso de estar Claro, todas las semanas constelando, todas las semanas haciendo movimientos, no es como que... no. No, porque yo te puedo decir, yo, por ejemplo, el año antepasado yo me dediqué, o sea, hice la formación, hice un año de formación, porque es más, para Ujú. poder hablar de que yo trabajo con el método de Gabor Mate, pero hice el primer año de formación Ya. y, wow, es fuerte porque es mucho trabajo personal. Cada formación que tú haces, cada formación que yo hago, ¿por dónde pasa primero si no es por esto? Por aquí, para yo poderla compartir con el mundo. Entonces es muy diferente que hagamos una constelación familiar y lo combinemos con terapias, por ejemplo, que van al trauma, pero Mm, no con movimiento con más sistémico. constelación. Y eso es lo que tú haces cuando haces las constelaciones con el coaching ontológico. Claro, porque lo que es la ontología es sino ir al ser. Para mí la línea de coaching que más se acerca a lo que es constelación familiar, coaching sistémico, es la ontología, que es irte a lo profundo del ser. Por eso amé esa formación en su momento y dije, wow, esto está súper alineado. Y el año antepasado y pasado que estuve año y medio con la escuela de Gabor Mate, yo digo, wow, o sea, esto es cuerpo, Qué fuerte. es ir al cuerpo y en el cuerpo están las memorias. Es ir allí, es quedarse allí, es habitar un rato y ok. Y empieza a salir, la información empieza a salir y es maravilloso, o sea, pero hay que estar dispuesto. Bueno, un poco regresando también a lo que dijiste al principio, lo de resignificar la historia, el trabajo, la cantidad de trabajo que significa y finalmente el sanador herido, que es un poco eso, como por años y años y años de estudio que no son fáciles, al final tú logras ahora ofrecer tu medicina desde lo que Ujú. fue tu herida, cómo tú acompañas a todas estas mujeres, algunas que dijiste que han sido abusadas, porque tú entiendes. Y el universo es tan sabio, te trae siempre los consultantes de la mejor, de lo que tú ya viviste con la medicina que Sí, tú ya sabes cómo servir. sí, Es sí, sí, increíble, sí. es O de increíble. lo que vas a vivir, o sea, sí, te abre, quizás a veces te abre una puertica de lo que te viene. Bueno, yo creo que ya estamos como en el tiempo. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar, no sé, algo sobre tu medicina, sobre algún consejo que le quieras dar a la audiencia para allá. Más que un consejo, es una invitación
a cada persona que se une a estos espacios a que entendamos una vez por todas que el trabajo comienza en ti. O sea, el trabajo comienza aquí, adentro. Comienza conmigo y puede que suene egoísta, pero es aquí donde comienza, que va a impactar a los seres con los que vivo y convivo, con mi entorno más cercano, sí. Entonces, mujeres llegan, es que quiero ayudar a mi hija, ayúdate tú primero. ¿Y cómo te ayudas primero? Tomando conciencia, ok, quizás aquí, o quizás haciéndote una invitación, haciéndote preguntas. ¿Qué es eso que tengo que trabajar en mí que no logro ver? Porque puntos ciegos tenemos todos, todos, absolutamente todos. Y, y para eso estamos los terapeutas, para acompañar a ese consultante a mirar ese punto ciego, Que porque acompañarlo. A mí me gusta hablar de eso. sí, muchas veces son tus hijos y tu pareja los que te disparan esos puntos ciegos, porque son un reflejo de Claro, lo que tú no has querido ver. claro. O sea, lo más cercano son los gatillos que están ahí a la orden del día es mi pareja, mis hijos, mis socios, Sí, qué importante. mis amigos. O sea, el Quedamos entorno más pendientes. cercano. Quedamos pendientes con hacer uno de constelaciones organizacionales y ahora que Ok. hablaste de los gatillos de los hijos y de las parejas, tenemos pendiente grabar uno de las relaciones amorosas como espacio de crecimiento y ahí vamos a profundizar más en todo este tema. Y bueno, no sé, me encanta, buenísimo la conversa, gracias un millón, Gracias a Anastasia, ti. súper interesante. Este, cualquier pregunta o comentario que tengan lo pueden dejar abajo y bueno, seguimos con varias grabaciones más para compartirlas con la audiencia. Seguro. Gracias a ti Ay, por este espacio y gracias no, por lanzar esto al mundo, porque mientras más personas seamos haciendo este tipo de conversaciones, alguien, yo digo que con una persona que escuche esto, estamos impactando la vida de alguien y no sabemos ni siquiera de quién es. Así que gracias por este espacio. ay, me encanta que digas eso, porque una de las cosas que creo que une a toda la comunidad de coaches de Seeker Circle es eso. No sabes la cantidad de coaches con los que hablo y me dicen, no, no importa, yo voy a lanzar el book club o el curso y así llegue una persona, Una. esa es la que me correspondía atender. Y me encanta esa mentalidad de que no es que quiero más clientes y quiero más, sino no, estoy al servicio del que corresponda. Ujú. Sabemos que cuando el estudiante está listo aparece el maestro, entonces ojalá que alguien haya escuchado esto hasta el final y se sienta, sienta el llamado de trabajar contigo, de profundizar en lo que son las herramientas de constelaciones y todo esto. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Bienvenidos son. Bueno, chao, Anastasia. Gracias, Chao, Daniela. chao. Chao, Y un a abrazo. ti. Chao. Chao.